la mañana con 34 minutos. Lo voy a decir en estos términos, amigos oyentes. Se fue un peso pesado y entró otro peso pesado. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar de inmediato al economista Carlos Anderson. Bienvenido. Gracias. Imagino que lo de pesado no es por el peso, ¿no? Eso más o menos lo mismo que... No es por el peso, ¿no? Sino al contrario, por el prestigio, por la trayectoria. Para mí realmente me siento muy contenta de poder tener esa calidad de invitados en Agenda Central, porque ofrezco esas entrevistas a nuestros oyentes de Radio San Borja. Con todo gusto. Muy bien. Usted ha vivido tantos años fuera del Perú, ¿no es así? Viviendo otra realidad en Estados Unidos, otra forma de que el ciudadano día a día pueda tener una vida con un Estado que le responde a la altura. Efectivamente, bueno, viví en Estados Unidos y en Inglaterra más o menos la mitad de tiempo cada uno, ¿no? Como 10 años en cada lugar. Realidades totalmente distintas a la nuestra. Y ahí lo importante es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que tú no tienes a un ciudadano indefenso frente al Estado. Tú tienes a un ciudadano que es capaz, por ejemplo, en caso de injusticia, de enfrentarse al Estado y ganarle al Estado. En países como el nuestro, desafortunadamente, no solamente tenemos un Estado pues que es inoperante, sino que además también hace uso y abuso del poder, ¿no? Y en casos, por ejemplo, como en el que nos trae hoy día, que es el tema del pago justo de los bonos agrarios, ¿no? Tenemos una situación de injusticia pues que se prolonga por 40 años. Muy bien. Efectivamente, usted está como desempeñándose como asesor de la Alianza para el Pago Justo de los Bonos Agrarios. En realidad no ha habido un censo, no sabemos cuántas son las personas que resultaron perjudicadas durante el régimen militar, gente que se le expropió, ¿no es así? Sí, gente que se le expropió y se les valoró pues de forma mínima, ¿no? Sus activos, sus terrenos, sus maquinarias, ¿no? Todo se hizo, por ejemplo, a valor de libre, una maquinaria, me contaba, un tractor a un sol y cosas por el estilo. Pero imagínense, ya ni siquiera ese es tema de discusión. A lo que se valoró, perfecto. El tema es el siguiente, que en esos momentos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, del general Velasco, hizo lo propio, que es decir, yo te expropio y te voy a dar un mecanismo de pago. El mecanismo de pago fue unos bonos, que es una obligación entonces del Estado, ¿sí? No de un gobierno, sino del Estado, para poder entonces cumplir con ese pago, y lo cumplió durante un tiempo, durante un tiempo prolongado fue pagando, y de repente dejó de pagar, y de repente pues la hiperinflación también hizo que todo esto más o menos desapareciera. Pero 45 años después, ¿cuál es la situación? Bueno, 45 años después, la situación es la siguiente. El año pasado, en el 2013, el Tribunal Constitucional le ordenó al gobierno, ¿sí?, que pague. Le dijo, mire, porque ha habido pues todos estos años de juicios, diferentes acciones de todo tipo, gente que ha fallecido, viejitos que duermen con sus bonos, como si fuera almohada, son casos reales, no simplemente anécdotas, ¿no? Familia también resultó perjudicada en el norte del país. Bueno, muchísimas familias, lo que pasa es que no sabemos exactamente, como te digo, cuántos son, ¿no? El tema es que el Tribunal Constitucional, después de tantas idas y venidas, etcétera, le dijo al Estado peruano, ok, paguen. Pero al ratito, después de una influencia política, el propio Tribunal Constitucional, que le había dicho pague al Estado, le dice pague, y pague bajo el principio valorista, que es decir, pague de acuerdo con devolviéndole la capacidad de compra que tenían esa deuda, ¿sí? O sea, ese dinero, ¿verdad? Actualizando el valor. Actualizando el valor. Y después de unos mesecitos, ¿no?, sometiéndose, creo yo, a la influencia política, lanza otra resolución en la cual le da el mismo tribunal le da facultad al MEF para que decida, que el MEF que tiene que pagar, que decida cómo pagar, cuánto pagar y con qué fórmula pagar, ¿verdad? Imagínense. ¿Y qué es lo que hace el MEF? Bueno, da una fórmula y unos procedimientos, ¿no?, que de verdad están total y absolutamente a contrapelo de lo que decidió el tribunal originalmente, es decir, devolverle el valor, ¿no?, a los bonos. Porque en términos, digamos, de la fórmula, yo he escrito incluso un artículo que está ahí en el diario Gestión,
donde no solamente cuestiono la fórmula, porque tiene unos errores hasta aritméticos, que son cosas realmente básicas. Jalada de los pelos. Jalada de los pelos, no, sino porque además también desde el punto de vista de principio, digamos, no tiene asidero ni económico ni financiero, y sorprendente realmente, porque en el MEF hay técnicos de primera. Entonces a mí, la verdad, se me hace muy difícil pensar que esto ha sido simplemente un error. Aquí hay una voluntad muy clara ¿Para qué? de no pagar, ¿no? Porque ese es finalmente el tema. Es un poco como el tema ahora de los viejitos y el Fonavi, etcétera. Solo que ahí no tuvieron la típica pues, mesida, para hablar en términos criollos. Bueno, la típica mesida, efectivamente. Te pago, pero no te pago. No, sí, voy a cumplir con lo que me dice el Tribunal Constitucional, pero le voy a dar una fórmula y unos términos. Fíjense, los términos son importantes porque básicamente le dice a los que tengan bonos, le dice, mire, si usted tiene una acción en el Poder Judicial, lo que sea, usted tiene que abandonar todo. O sea, usted tiene que hacer renuncia a tus derechos. Algo que es inconstitucional, que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y a cuenta de qué? ¿No? Porque si no, no te registro, porque tú tienes que venir aquí a registrarte en el MEF. Además también el propio MEF va a ordena pues, pruebas para ver si efectivamente los bonos son verídicos, etcétera, ¿no? Lo cual me parece correcto, y establece una serie de prelaciones que también van en contra de los preceptos constitucionales, como por ejemplo distinguir entre personas de 65 años o más o menos, entre personas naturales y personas jurídicas, entre peruanos y extranjeros. O sea, nada de eso está permitido en la Constitución. Es decir, pero que hay una sucesión entonces de violaciones a los derechos de las personas. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, lo raro de todo esto es que, enterados ya de la forma, de los procedimientos, etcétera, se trata entonces de acudir al Tribunal Constitucional y decirle, miren, señores, aquí lo que está haciendo el MEF va a terminar en algo que va total y absolutamente en contra de lo que el propio tribunal ha dictaminado, y no lo decimos nosotros. O sea, hemos también buscado la opinión experta, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la fórmula hablan de algo que se llama la paridad del poder de compra, que es un concepto, finalmente es un concepto intelectual, porque yo te digo a ti ahora en este momento, ¿cuál es el tipo de cambio del Perú? Te dice, bueno, voy oficial tanto, extraoficial tanto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero yo te digo, ¿me das el tipo de cambio de paridad, por favor? No lo encuentras en ninguna parte, ¿sí? Es una construcción intelectual que tiene una serie de supuestos, ¿ya? Y hay una forma internacionalmente aceptada de hacerlo, y uno de los expertos, por ejemplo, es el profesor Alan Heston, ¿ya? Y cuando le hemos preguntado al profesor Alan Heston, porque le hemos hecho eso, y le hemos pedido que opine. ¿Han recurrido hasta esas instancias? Hasta el propio Alan Heston, y él dice, bueno, la fórmula del MEF, la verdad, no la reconozco como una fórmula válida para calcular la paridad del poder de compra, ¿no? Entonces tenemos hasta eso, pero el tribunal se niega a escuchar. Dice, no, la verdad que, mire, vamos a esperar a que el MEF cumpla con todo, y si al final del camino, y tiene 7 años para hacerlo, si al final del camino vemos que efectivamente no se ha cumplido y no se ha pagado, entonces nos reservamos el derecho entonces de empezar a actuar. Es decir, 45 años después es poco tiempo, todavía 7 años más todavía para ver si efectivamente allí le corrigen la plana al MEF, ¿no? O sea, la verdad es que es inaudito, nuevamente. Lo que está pasando es casi surrealista, ¿no? Es surrealista, ¿no? En el Perú pasan muchas cosas surrealistas, definitivamente, ¿no? Pero esta creo que como que está en la lista de mis top 5. Su top 5. El 2 de julio hubo una primera asamblea de bonistas. Sí, había una asamblea muy importante, la verdad, muy bien recibida. Hay mucha gente que tiene todavía la esperanza de que en el Perú se haga justicia, ¿no? Y en muchos casos con las personas que resultaron perjudicadas y que han fallecido, siguen esta lucha, nos imaginamos, contra el Estado, la siguen sus familiares. Pero por supuesto, además también no nos olvidemos que estamos hablando de un instrumento, ¿no? Es un bono, ¿no? Que es reconocido mundialmente. Fíjate, en estos días, no sé si has visto tú una noticia que pareciera también medio extraña, en los Estados Unidos, una firma de abogados con un fondo le está haciendo una denuncia al Estado peruano porque le está reclamando, mejor dicho, unos bonos que fueron emitidos durante la época del guano, de 1870 y algo. ¿Sí? Y salta la luz ahora. Y salta la luz, hace unos 7 días, la verdad que ha sido divertidísimo. Recién empieza, ¿no, Rey? Mira, caso. Lo que pasa es que, veamos lo que pasa en Grecia y en otros lugares, ¿no? Argentina también tuvo hace poco tiempo, claro, ¿no? En el mundo,
una deuda es una deuda, y una deuda se paga. Esa filosofía que es muy predominante en el Perú, de que las deudas jóvenes hay que dejarlas envejecer, porque las deudas viejas no se pagan, ¿no es cierto? No funciona allá afuera. Allá te la cobran, no importa cuánto tiempo sea. Entonces, un país como el nuestro no puede mirar este tema y decir, bueno, es un tema de la historia del Perú. No, este es un tema del futuro del Perú. Porque nosotros tenemos como país, ¿no es cierto?, la aspiración de ser un país grande, de sentarnos a la mesa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no es cierto? Bueno, pues ¿cómo te van a dejar sentarte si tú tienes, desde el Estado mismo, ¿no?, impulses una cultura del no pago? Y para ser un país serio, muerto, del perro, ¿no? Claro, para ser un país serio, exigimos y reclamamos un Estado serio. Por supuesto, sobre todo en la responsabilidad frente a los individuos, a los peruanos, de una situación que además también fue de despojo. No nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que es hora ya que los ciudadanos en general miremos estos temas no como un tema pues de coyuntura, porque esto no es coyuntura, esto viene pues 40 y tantos años, pero que no por eso debe ser vista con menos atención. Por supuesto. El país necesita cambiar profundamente y yo creo que esta es una forma de hacerlo. Hay una serie de mitos también que a veces se esgrimen, ¿no? Dice, por ejemplo, no, pero si le pagamos esta deuda, el Estado quiebra. Nada más falso que esto. Fíjense, más o menos se supone, según un estudio del Congreso, que hay unos 2.500 millones soles oro, digamos, de deuda que han quedado, digamos, impagos, ¿no? Actualizados estos con el sistema normal de actualización, que es el índice de precios del consumidor, que es la forma fácil de hacerlo, normal de hacerla, ¿no? Estos son como 5.100 millones de dólares. 5.100 millones de dólares. Y uno diría, wow, cuánta plata, ¿no? Pero espérate un momentito. El MEF ahorita tiene un fondo de estabilización fiscal que por si acaso algo pase, ¿no es cierto?, que son 9.500 millones de dólares. Si alguien le dijera al MEF, paga todo ahora, pero nadie está diciendo eso. Hay mecanismos hoy en día en las finanzas internacionales que permiten... más allá de eso es algo justo, ¿no? Totalmente justo. Para comenzar es justo, ¿no es cierto? Segundo, ¿tiene o no tiene capacidad? Tiene capacidad de sobre el Estado peruano. Esto significa el 2,5% del PBI anual del país, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué van a hacer ahora, a partir de ahora para el futuro? Bueno, vamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es primero fortalecernos, recurriendo a la opinión pública, ¿no? Estamos en un momento también de tránsito prácticamente, ya entramos al último año de gobierno del presidente Humala, todas las fuerzas políticas empiezan a mirar los temas fundamentales del país, ¿no? Este es un tema fundamental para cerrar también una etapa dolorosa, creo yo, de injusticia para muchísimos peruanos, ¿no? Entonces vamos a seguir buscando una solución que sea justa, ¿verdad?, que reconozca el valor que tienen los bonos, que además también reconozca que hay muchísimas formas de pagar, ¿no?, con un poquito de inteligencia y de buena voluntad. Pero evidentemente si las cosas no funcionan aquí, vamos a tener que buscar donde sea. Si uno no encuentra justicia aquí, habrá que buscarla instancias internacionales, donde sea. Los bonistas agrarios, yo sé que no hay censo, pero aproximadamente ¿cuántas personas estamos hablando? Se calcula unos 20.000 personas. 20.000 personas. Sí. 20.000 personas que son ciertamente 20.000 familias también de peruanos. Pero por supuesto, ¿no? Que además también, imagino, desde el punto de vista, queremos impulsar la economía y ya, devolvamos un poquito de capacidad de inversión, de compra a estas personas, vas a ver cómo también impulsa esta economía, ¿no? Sí, no hay que perder de vista simplemente el principio de justicia, ¿no? Eso es para comenzar, efectivamente, ¿no? Uno puede hablar de tecnicismo, uno puede hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero son dos cosas fundamentales. El tema de justicia, de que esto es algo que se debe hacer, se debería haber hecho hace un montón de tiempo, segundo. Y el segundo es el concepto de devolverle al ciudadano, ¿no?, un estatus que le permita enfrentar las injusticias de su propio Estado, ¿no?, en igualdad de condiciones. Efectivamente, y es una gran lección que nos tenemos que ver cómo se resuelve este tema en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Lo vamos a tener en otra oportunidad, porque usted ha estado en un organismo tan importante como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, estuvo 2 años y supo muchísimo de los grandes obstáculos que tenemos en nuestro país para hacer del Estado más eficiente. Efectivamente. Muchísimas gracias. Un placer realmente estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido el economista Carlos Anderson, asesor de la Alianza para el Pago Justo de los Bonistas.